Rigab, todo para el asador. Encontrá lo que necesitas para ese ritual que te hace destacar en el arte del asado. Chulengos, churrasqueras, parrillas, discos, ollas, accesorios. Visita nuestro sitio www.rigab.com.ar. Estás escuchando, estás ahí en Vorterix Paraná. Tarde y seguimos aquí en Estás ahí hasta las 6. Decía que íbamos a hablar con alguien que tiene que ver con la educación, que me pareció muy importante tenerlo acá. Me parece muy importante el tema de tratar la educación y más como están corriendo los tiempos hoy día, y que también decía, por ahí parece que la educación tal como la conocemos está medio como perimida, pero de eso vamos a hablar con alguien que la tiene muy clara en esto, y que es el rector del ISPI, José Manuel Estrada, de Santa Teresa, la ciudad en Santa Fe, la provincia de Santa Fe, y es asesor en proyectos de innovación educativa, así que algo clara la debe tener. Me estoy refiriendo a Ariel Rotondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nano López te saluda desde Vorterix Paraná. ¿Qué tal, Nano? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? No, gracias a vos por esta comunicación, por permitirme esta comunicación y bueno, decir que tenés un proyecto educativo que podría llamarse innovador. Contale un poco a la gente de qué se trata, cuál es la innovación. Tiene algo como que no toman evaluaciones. ¿Cómo es más o menos el sistema educativo que aplicaste, que creo que es de tu autoría? A ver, como innovador, si uno quiere compararlo con lo que es la educación tradicional, lo que entiende por educación tradicional, tiene cierto condimento de innovación, pero realmente es volver a pensar la educación desde otro punto de vista, especialmente la educación secundaria, y en ese sentido no es tampoco una cuestión de haber dejado de tomar pruebas, sino y dar una clase magistral y bueno, estas cuestiones que tiene la cultura de la escuela tradicional, sino, como digo, volver a pensar otra forma y pensar especialmente la secundaria, cuál es el objetivo de la escuela secundaria, para qué sirve, y otras cuestiones que, como digo, tienen que ver mucho más desde el punto de vista, desde el enfoque en cada uno de los estudiantes, más allá de repensar la escuela, digamos, estar centrado en la labor docente, en refuncionalizar y resignificar la labor docente, y que esto sea y se convierta en un beneficio para los estudiantes. A mí me pasaba cuando iba a la secundaria que teníamos el profesor o la profesora buena onda, pero la buena onda pasaba no a partir de lo que nos educaba, sino las pocas ganas que tenía de dar clases y dejarnos en libre albedrío, digamos. Me recuerdo una que se ponía a fumar mientras nosotros jugábamos al ajedrez. Era una profesora de instrucción cívica. Y eso nos parecía la buena onda de la profesora, y no aprendimos nada de educación cívica, así que aprendimos a que tenía buena onda la profesora y que por ahí nos daba algunos que otros condimentos de lo que era la materia, pero nada más. Tal vez nos quedó algo, tal vez no, pero era otra forma que tenía ella de educar, si se quiere. Con esto quiero decir, se educa de esta manera, digamos, con que los alumnos hagan mientras ustedes les están proporcionando la clase. Hoy día tenemos que pensar en esto. A ver, cuando nosotros íbamos a la secundaria, muchas cosas que no nos gustaban, la respuesta era, bueno, algún día te va a servir para alguna... Si por algo está, por algo será. Hoy día, pensar incluso mucho más allá de eso, proponerle a que los chicos lo que aprendan les va a servir para el trabajo o para seguir estudiando, creo que ya hoy hasta casi es una falacia. Creo que pensar eso sin pensar el país que queremos lograr a partir de la educación, creo que hay una distancia muy grande. Pero sí, es cierto que se aprende haciendo. También es cierto que los estudiantes no tienen por qué saber lo que tienen que saber. Digamos que esa es precisamente la función del docente. Tratar de motivarlos a los estudiantes, guiarlos en el trabajo y de alguna manera validar esos aprendizajes. En este proceso es obvio que estas nuevas habilidades blandas tienen un papel fundamental.
esto de poder trabajar en equipo, de encontrarse situaciones de trabajo en equipo en otras circunstancias, esta cuestión de manejar la innovación, la creatividad, de poder resolver situaciones que se presentan problemáticas y obviamente a partir, como os digo, de un trabajo colaborativo. La escuela hoy, secundaria, no puede pensarse si no es a partir de la inclusión, de la colaboración y también desde una perspectiva de flexibilidad, de apertura, de poder ir cambiando esta situación de la escuela de manera permanente como cambia el mundo realmente. ¿Dan clases en el aula como cualquier aula normal o tienen otra forma de dar clases? Damos según las circunstancias, pero se dan en la clase, no es tan normal porque bueno, los chicos no están uno detrás de otro, están siempre trabajando en equipo. Y por otro lado que usamos el edificio escolar e incluso la localidad como el aula, o sea, ellos están en los días que lo permite el tiempo obviamente trabajando afuera o incluso van a la plaza, a la biblioteca, alguna institución de la localidad y ahí sí se desarrollan las clases. Incluso hemos hecho intervenciones en la comunidad que nos permiten después aprovechar estos mismos espacios nuevos que se fueron creando. ¿Qué intervenciones? Por ejemplo, acá a media cuadra tenemos hasta una plaza que hemos creado con los chicos, una plaza un poco particular, porque una plaza que nosotros llamamos comestible, porque no tiene árboles comunes, sino que tiene frutales, porque no tiene tanto césped y tiene aromáticas, y ahora vamos ya a incorporar la quinta, así que bueno, y es una plaza de acceso público, y allí esos espacios también nos sirven para no solamente compartirlo con la comunidad, sino también desde aprender la poda hasta de los árboles hasta investigar las especies de insectos que hay o bueno, pasar una tarde de lectura. Bueno, ahí respecto de eso, la educación tradicional te va a decir, qué bárbaro, estás haciendo trabajar a los pobres pibes. Exacto. Es necesario que también hay una cuestión que a mí me parece interesante discutir. Y que yo llamo el nivel de intervención social, digamos, y si querés, si me da un minutito te explico lo que pensamos. Mi padre iba a primero inferior, primero superior, y después le tocaba laburar en el campo, a cortar los yuyos, a recolectar el maíz, etcétera. Digamos, la responsabilidad de él casi terminaba en los primeros años comenzaban los primeros años de la primaria. Después, bueno, eso se fue trasladando al final de la primaria. Cuando a mí mismo, se me planteaba, bueno, terminaste la primaria, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar o vas a estudiar? Entonces, el nivel de intervención social llegaba al final de la primaria. Hoy día, prácticamente, nosotros tenemos que enseñarle a los chicos cómo se interviene, cómo somos responsables ante la sociedad, cómo nuestros actos influyen en los demás, pero no tenemos que hacerlos responsables. Solamente tenemos que enseñarles y darles las herramientas para que cuando ellos ingresen a la vida social con responsabilidad, que su grado de intervención signifique modificaciones en las condiciones de vida, entonces deben estar preparados para ese momento. En este rol, la escuela cumple un papel fundamental. A ver, pensemos en contextos vulnerables de pobreza, villas, etcétera. Sí. Por supuesto, los padres ¿qué esperan de su hijo? Que termine de estudiar, que sea alguien en la vida y que se vaya de ese lugar. Yo creo que hoy debemos pensar de una manera distinta. Debemos pensar en construir en los adolescentes, especialmente, esta conciencia de que no deben irse del lugar, que deben transformar la realidad y mejorarla. Llegan al final de la secundaria los chicos y chicas que están en tu escuela y ¿tienen un oficio o la forma de educar que tienen ustedes y que vos diseñaste les enseña a enfrentar la vida? Porque a nosotros en la secundaria no nos enseñaron a enfrentar la vida, ni siquiera a enfrentar la posibilidad de entrar a la universidad. En ese caso nosotros afrontamos el desafío desde dos puntos de vista. Primero, esto de la formación integral del ser humano, esto de, como digo, ayudarlo a construir un proyecto de vida, acompañarlo en la elección de la vocación
y hacerlo en un espacio de autonomía, autogestión que les permita ser responsable ante los demás. Pero por el otro lado también le ofrecemos espacios donde se permiten expresarse culturalmente, si se quiere, artísticamente. Son un espacio de talleres y en donde también existen lo que nosotros denominamos talleres intensivos de acompañamiento a la vocación. En estos espacios, aquellos que ya han decidido su vocación, que ya empezaron, como digo, a construir su proyecto de vida, pueden, con la ayuda de algunos docentes, ir incorporándose, incluso con la visita de profesionales, egresados, estudiantes de algunas carreras universitarias, ir adentrándose en ese mundo de los estudios superiores y poder afrontarlo de alguna manera con alguna ventaja. Y si no, bueno, aquellos que les gusta la música, les gusta alguna actividad, folclore, teatro, también tienen sus espacios como para que puedan desarrollarla. Así que intentamos no solamente formarlos en estas habilidades blandas, más que enseñar contenidos, enseñarles a procesar esos contenidos y por otro lado acompañarlos, como digo, en este futuro que van a encontrar después de egresados a nivel secundario. Hay un plan de estudios en la provincia, ustedes son de la provincia de Santa Fe, ¿siguen al pie de la letra el plan de estudios y cómo se evalúa a los profesores, no a los profesores, cómo se los evalúa a ustedes respecto de cómo van con ese plan de estudios? El plan de estudios es el mismo, los docentes realizan un trabajo de selección de contenidos, los clasifican, a partir de ahí elaboran los nuevos contenidos de 6 materias en realidad, que abarcan todos los años de estudios. Por ejemplo, nuestra identidad, nuestro cuerpo, nuestro lugar son 3 de las materias, son 6 en total. Y a partir de ahí hay todo un sistema, en nuestro caso un sistema informático, la escuela está prácticamente digitalizada al 100%, que permite, a partir de los logros de los estudiantes, obtener la calificación en cada una de las materias. Y estos logros realmente están relacionados con el trabajo colaborativo. ¿Qué significa? Que aquel que sabe matemática, que sabe lengua, que sabe inglés, ya es mucho más difícil conseguir un 10, porque los niveles de logro permiten que no se tome en cuenta lo que saben exactamente de una materia determinada, sino cómo lograron alcanzar el aprendizaje de esa materia. Esto les permite, obviamente, después enfrentarse a otras situaciones, a otros contenidos y poder procesarlo. Pero bueno, someramente el sistema de calificación tiene 4 niveles de logro. El primero es aquel en donde el estudiante detecta que necesita ayuda para aprender. El primero es cuando lo ayudan a aprender. El segundo es cuando no necesita más ayuda para seguir aprendiendo. Y el último el nivel más alto de logro es cuando ayuda a los demás a aprender. Esto hace que sea un sistema que se retroalimente, colaborativo, como digo, y que los logros de uno redundan en los logros de los demás. ¿Ya hubo alguna promoción de este sistema educativo? Realmente el año que viene va a salir la primera promoción. Lo que es cierto es que en los 5 años no hemos tenido, por lo menos por cuestiones pedagógicas y por cuestiones familiares, ninguna repitencia y ningún abandono. Y hemos incorporado el 30% de estudiantes en la matrícula, así que prácticamente la totalidad de los chicos de la localidad asisten a la escuela y la totalidad de los que comienzan el primer año están terminando el último año. ¿Es una escuela privada? Sí, una escuela privada de padres. Realmente los dueños de la escuela es una cooperadora, una asociación civil de padres, con una cuota muy accesible, en este momento son 500 pesos. Nada. Y obviamente la situación que está el país es prácticamente poco. Sí, nada, no es nada, pero, es nada, o sea, es casi nada. Exacto. Estamos subvencionados nuestros sueldos docentes por la provincia, pero bueno, el resto de los gastos de mantenimiento y de funcionamiento de la escuela es afrontado por esta cuota societaria. ¿Han tenido paros? ¿Han sufrido paros? ¿Cómo se va con eso del sindicato y las cuestiones que han hecho a la educación nacional en general? No, en ese sentido es lo mismo que
que cualquier otra escuela, los mismos problemas que aquejan a la educación en cuanto a esto, la cuestión laboral, más allá de lo pedagógico y del sentido de la secundaria, nos vemos afectados obviamente de igual manera. ¿Qué le pasa o qué le falta a la educación argentina para volver a ser la educación de, no sé si Sarmiento, ¿no? Pero la educación, por ejemplo, de mi generación? Tengo 50 años y salíamos sabiendo de la secundaria, de la primaria. Sí, creo que el desafío más grande que no supimos solucionar, sí lo tenemos que afrontar, pero no lo podemos solucionarlo, es el de la obligatoriedad, de la universalidad del sistema secundario. Jardín y primaria obviamente tendrán que hacer un montón de cambios, porque los tiempos exigen cambios, pero la secundaria realmente no ha encontrado su rumbo. Me parece que acá hay una cuestión que tiene que ver mucho más allá de ver qué contenidos se tienen que dar. Tenemos que volver a pensarla, realmente volver a pensarla, volver a entender el papel que cumple la educación media en la vida de los adolescentes, entender que las transformaciones realmente en educación secundaria van a surgir de las necesidades de sus estudiantes, que no van a surgir desde arriba, sino que van a surgir realmente desde abajo. Comenzar a pensar también en las titulaciones. Hoy realmente, y tenemos que ser honestos en esto, no nos tiene por qué avergonzar decir que la secundaria hoy no nos abre puertas absolutamente en ningún lugar. Es necesario seguir aprendiendo. Y también hay una cuestión preocupante, dos cuestiones preocupantes. Una tiene que ver con que el 40% de la población argentina, uno de los países más jóvenes del mundo, tiene menos de 24 años. Es algo que tenemos que volver a pensar. Y también es cierto, otra cuestión en la Argentina, que siendo uno de los 8 países, el 8º país en el mundo de extensión, el 92% de la población vive en ciudades, lo que quita a las localidades pequeñas ciertas posibilidades. Y pensar esto, de pensar en la educación como la posibilidad de igualación, de igualdad de oportunidades, de esta inclusión verdaderamente, una escuela inclusiva que permita que más allá de las diferencias culturales, sociales, económicas, etcétera, puedan compartirse. Hoy esta lucha entre escuela privada y pública es contraproducente, cuando en algún momento significó la solución al sistema. Localidades que no tenían educación pública comenzaron a surgir y a darle oportunidades a través de asociaciones como la nuestra en nuestra localidad, y por eso nuestra localidad pudo tener la secundaria. Pero creo que esto ya es tiempo de repensarlo. El papel del Estado debe ser más de confianza. Es necesario también crear una formación para directivos. Es fundamental, y pensar también en la formación docente. Hoy no podemos imaginar que un docente que recién ingresa va a estar 30 años en una escuela. Hoy eso es algo casi ilógico. 30 años significan una eternidad, con el tiempo como corre. ¿Has estado en Finlandia? Que tanto se habla de la educación en Finlandia. ¿Sabés algo de Finlandia? ¿Por qué todos apuntan a querer tener una educación como Finlandia, en una Argentina que no es Finlandia? Argentina es Argentina, Finlandia es Finlandia, y digo, incluso en Argentina cada escuela es distinta y cada estudiante es distinto. Con esto quiero decir, es imposible copiar modelos, sí inspirarse. Yo estuve el año pasado en Finlandia. Creo que lo que más me sorprendió, estoy seguro, lo que más me sorprendió no fue el sistema pedagógico. Lo que más me sorprendió es la organización y la política de Estado que tiene, y que tienen muchos gobiernos sobre la educación, esa visión muy distinta a la que tenemos nosotros. Hay muchas cuestiones que allá no están en discusión, para nada. No se discute si un pobre y un rico tienen que ir a la misma escuela. No se discute si un pobre y un rico van a desayunar y almorzar en la escuela. Realmente es una educación igualitaria. El Estado transfiere casi en su totalidad el presupuesto en educación a cada una de las escuelas. El nivel de autonomía es prácticamente absoluto, y además también una organización de flexibilidad, como digo, en donde si es necesario cambiar, se cambia.
más allá de requerimientos de cualquier otro tipo y muchos de esos ajenos al sistema educativo. Creo que esto es lo que podemos traer para la Argentina, un modelo surgido desde abajo, desde el mismo seno de cada una de las escuelas, pensado, como digo, a partir de las necesidades de cada uno de los estudiantes, con autonomía que signifique poder de decisión sobre contenidos, y también, bueno, es necesario que la Argentina y la sociedad argentina empiece a bajar la presión sobre la educación secundaria especialmente, que empiece a hacer, que comencemos a colaborar en lugar de a cuestionar, que tomemos la parte que nos corresponde y la responsabilidad que nos corresponde. Por nuestra parte, eso lo tenemos que hacer. Los directivos, los docentes, tenemos que asumir, antes que nada, esa responsabilidad y tenemos que hacer lo que debemos hacer. Para finalizar, y agradeciéndote nuevamente este contacto, estuviste en Mirta Legrand, digamos, que no es poca cosa. Me enteré después de haberte contactado que eras el que habías estado con Mirta Legrand. ¿Llegaste con esto de ir a Mirta Legrand para que se conozca tu forma de hacer educación y que por lo menos se intente tratar de trabajar en la educación de Argentina de otra manera? A ver, si yo te tendría que decir que esto fue algo planeado, mentiría, pero absolutamente. Cuando nosotros comenzamos a hacer esta transformación era simplemente para ofrecer a nuestros hijos una posibilidad más. Pero bueno, esas cuestiones que se dan, hoy las redes permiten una difusión mucho más amplia de la información. Logramos el año pasado, después de estar en medios radiales y escritos en muchas ciudades, pero logramos aparecer 2 veces en menos de un año en tapa de Clarín, y eso nos abrió una puerta que se convirtió en un compromiso para nosotros. A ver, casi en un legado. A ver, si alguien nos ha prestado atención, si nuestro modelo ha llegado a los medios de difusión más importantes del país, si nos llama Mirta, si nos llama La Nata, debemos asumir esa responsabilidad. O sea, no podemos tampoco quedarnos ni en lo coyuntural y pensar, bueno, una cuestión bueno, aparecemos en Mirta, aparecemos en todos estos lugares y bienvenido sea, pero quedarnos en eso no. Claro. Lo que pensamos institucionalmente es que debemos asumir la responsabilidad que alguien, no sé, pero bueno, quizás la sociedad, una demanda de la sociedad, una demanda de alguien, realmente la educación secundaria está, como digo, está en el punto más crítico de la historia, creo, de la Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica. Creo, digo, que si nos dan ese lugar debemos aprovecharlo y bueno, y debemos ser también agradecidos con medios como Vorterix, Paraná y un montón de medios que se prestan, que se interesan y que con total honestidad nos dan el lugar para poder difundir este modelo. Ahora sí, la última. ¿Cuántos años le falta a la Argentina para volver a ser la Argentina que alguna vez pensamos que iba a ser una Argentina exitosa en el modo, en educación? Creo que primero que no hay educación sin desarrollo y no hay desarrollo sin educación. Segundo, que creo que los cambios se van a dar antes de lo que pensamos. Y no van a surgir desde los gobiernos, sino, como digo, van a surgir desde abajo. Tenemos el ejemplo de Chile, no queremos llegar a ese extremo, pero sí es cierto que es el reflejo de una demanda social sobre la educación igualitaria, inclusiva, que debemos afrontar. Y bueno, es necesario también que los gobiernos, tanto nacional como provincial, comiencen a hacerse cargo de lo que tienen que hacerse cargo y bueno, y abrir el juego y comenzar a confiar en las escuelas comenzar a confiar en sus docentes y empezar a construir a partir desde cero, de volver a pensar la secundaria. Muchas gracias, Ariel. Muchísimas gracias a vos por la invitación y bueno, lo íbamos a hacer la semana pasada, pero bueno, se me complicaron algunas cuestiones, pero plenamente agradecido. Un abrazo grande. Ahí estábamos escuchando entonces a Ariel Rotondo, que es el rector del ISPI José Manuel Estrada de Santa Teresa en Santa Fe, que ¿cuál es la novedad? Están enseñando
para que los pibes en la secundaria en verdad aprendan.